Pues gracias también, como dice don Fernando, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar acá. Bien, en cuanto al sermón, el título de mi sermón, para quienes anotan, la misericordia de Dios. Vayamos de una vez a nuestras Biblias y abrámoslas, por favor, en el Salmo 136. Vamos a leer el Salmo, por favor, lo vamos a leer en su totalidad. Acompáñenme ahí, hablan sus Biblias, en el Salmo 136. ¿Llegaron? ¿Están ahí? Vamos a leer el Salmo 136. Dice así: Alabad al Eterno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahí está el título de mi sermón. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Voy por el versículo 23 ahorita. Él es el que en nuestro batimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Con la lectura del Salmo en su totalidad hemos podido advertir, hermanos, que cada uno de los 26 versículos posee esa frase, porque para siempre es su misericordia. La Nueva Versión Internacional sustituye esta oración por su gran amor perdura para siempre. Retengan esta expresión en su mente, por favor. Por su gran amor perdura para siempre. Seguramente la idea del salmista dentro de este salmo fue que en cada expresión se anunciara lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Que cada uno de nosotros, los seres humanos, y qué mejor siendo seguidores suyos,
podamos comprender y repetir a sí mismo la frase, porque para siempre es su misericordia, o bien, su gran amor perdura para siempre. Mi propósito es que siendo seguidores de Jesucristo, podamos grabar en nuestra mente y muy dentro de nosotros que nada ni nadie es como nuestro buen Dios, que nadie puede hacer por usted y por mí lo que Dios hace, y que nadie puede amarnos, hermanos, como Dios nos ama, que nadie tiene misericordia y compasión de nosotros como Dios, que nadie puede aplicar su gracia sobre nosotros como lo hace Dios, y que nadie es tan fiel a nosotros como lo es Dios. No cabe la menor duda que nuestro Padre en los cielos quisiera que cada uno de nosotros mantengamos en nuestra mente y acá en nuestro corazón que su misericordia es para siempre, o su gran amor perdura para siempre. Cada uno de nosotros podemos fallarle y decepcionarlo, pero su misericordia es eterna, nunca terminará. Según algunos comentaristas, este salmo, también conocido como el Gran Jalel, se canta al final de la cena de Pascua judía, y se ha llegado a considerar que fue este el salmo que Jesús cantó en su última Pascua en vida, celebrada junto a sus discípulos, según Mateo 26:30. Vayamos allá, por favor. Les decía Mateo 26:30. Dice ahí en Mateo 26:30, dice allí, Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Creen que es este salmo el que se cantó en esa oportunidad. De esta cuenta, cada uno de nosotros, siendo cristianos e hijos de Dios, deberíamos tener grabado en nuestras mentes la misericordia de Dios, y vivamos así nuestra existencia desde otra perspectiva, tratando de entender que nuestro buen Dios está por encima de todo y de todos. Él debería ser nuestra prioridad principal, la número uno, teniendo al frente de todo y de todos, dado a que está en control de todo y de todos. Nuestras vidas va a ser mucho mejor cuando empecemos a ver nuestra existencia física en la manera en que Dios la ve. Vean, ahí en el Salmo 136, el título de ese salmo era la alabanza por la misericordia eterna del Eterno, valga la redundancia. Y con ello damos lectura a los primeros 3 versículos nuevamente, sin repetir la oración, porque para siempre es su misericordia. Ya lo hicimos bastante. O su gran amor perdura para siempre, que solo mantengámoslo en nuestra mente. Dice así: alabad al Eterno porque Él es bueno, alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores porque su gran amor perdura para siempre. Debemos alabar, hermanos. Otras versiones, en lugar de alabar, dicen: den gracias. Demos gracias a nuestro Dios. Y es así como principia este salmo, al recordarnos que existen muchas cosas por las cuales debemos mostrar gratitud y agradecer a nuestro Creador. Sin embargo, no faltará alguien que piense: ¿cuál es la razón de darle gracias? Si mi situación económica no es de lo mejor, si mi salud se encuentra deteriorada y mi vida está en peligro, ¿por qué darle gracias si las cosas en mi vida no están bien? ¿Por qué entonces tendría que darle gracias? Debemos ser agradecidos y darle gracias porque Dios, en su infinita bondad y soberanía,
ha decidido derramar su misericordia sobre todos los que le amamos. Y advirtamos que dentro de sus grandes maravillas que ha hecho, hay una que se nos repite 26 veces en ese salmo, porque para siempre es su misericordia. Viendo todo el panorama a través del lente misericordioso de Dios, podemos llegar a advertir, aunque sea en mínima parte, la inmensidad del amor de Dios hacia ustedes, hacia mí y hacia la humanidad, tal como lo dicta Efesios 1. Vayamos allá, por favor. Efesios capítulo 1, por favor. Les decía Efesios capítulo 1. Llegaron ahí, busquen los versículos del 3 al 5, por favor. Efesios 1, 3 al 5. Dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, hermanos, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El objetivo principal de nuestra creación y posterior redención es que ustedes y yo lleguemos, hermanos, a ser santos, es decir, apartados para Dios por medio de Jesucristo. De esa cuenta ya no debemos leer a la ligera los siguientes versículos, puesto que debemos advertir que con cada parte de la creación Dios tenía en su mente su misericordia derramada, no solamente en todo lo creado, sino también en su obra maestra, esto es, en la vida de cada uno de ustedes y en la mía. Dios, hermanos, es bueno en todo tiempo. Nadie es tan bueno con el ser humano como Dios. Y aunque merecemos ser exterminados, Él no lo ha hecho por su maravillosa bondad, a través de la cual nos sostiene. Nos tiene paciencia, de tal manera que no permite que a cada uno de nosotros se nos pague conforme a nuestras transgresiones. Leámoslo, por favor, en Lamentaciones, un libro que casi nunca se menciona. Busquen Lamentaciones, por favor. Lamentaciones, busquen ahí el capítulo 3. Está después de Jeremías, ¿verdad? Lamentaciones 3. Y leamos ahí los versos 22 y 23. Y luego se trasladan a Salmos 103 y vamos a leer los versos 10 y 11 para comprobar esto que les estoy diciendo. Dice Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, ¿se dan cuenta? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, hermanos, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Vayan a Salmo 103, por favor. Busquen ahí Salmo 103 y los versículos 10 al 11, por favor. En Salmo 103, versos 10 al 11, dice de la siguiente manera. Dice así el Salmo 103, versos 11 y 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, advirtámoslo, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Alabad al Eterno porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Los ángeles en el cielo adoran al único y verdadero Dios, y ningún otro ser
llámese físico o espiritual, es adorado por estos seres espirituales, por lo cual cabe preguntar, ¿por qué los seres humanos rendimos culto a otros dioses y aún se les tiene mayor temor que al Dios verdadero? No cabe la menor duda que siendo tan pecadores, nos gusta llevarle la contraria al Hacedor del universo y resulta más placentero rendirle culto a otras deidades, a las costumbres de la Babilonia espiritual, obedeciendo y viviendo más acorde a esta sociedad que a lo dictado por el Eterno de los ejércitos. Seguramente nuestro buen Dios debe ponerse triste, hermanos, sabiendo que hay alguien dentro del pueblo de Dios deseando feliz año nuevo a otras personas en las festividades recién pasadas. Es mucho mejor, según nuestro criterio, vivir nuestra existencia por los estándares que nos marca la sociedad, que asumiendo el reto de seguir las instrucciones dadas en este manual de instrucciones. Esto es nuestra Biblia, hermanos. Nuestro Dios ha sido bueno con ustedes y conmigo. Estando perdidos y lejos de Él, nos ha tenido misericordia, las cuales, como lo acabamos de leer, son nuevas con cada amanecer. Su gracia, esto es un favor inmerecido, ha llegado a cada uno de nosotros, nos ha perdonado a pesar de nuestra maldad. Su deseo es nuestra vida eterna y ninguno de nosotros la merecemos. Nos ha dotado de un lugar de reunión. Vean qué hermoso el lugar de reunión en donde podemos alabarle. Y usted, mi hermano, prefiere quedarse en casa, mientras que Arturo desea con todo su ser poder verle y abrazarle tal como abracé a doña Ena ahora que la veo nuevamente por acá en el lugar de reunión. En una comunión perfecta, hermanos, con el Espíritu de Dios, como lo dicta el Hacedor del universo, dentro de sus 10 mandamientos, la convocación santa, en el lugar que Él ha escogido. Dios nos ha dado un esposo, una esposa, nos ha dado hijos, ¿se dan cuenta? Una familia, nos ha dado salud, nos ha dado la vida porque Él es bueno, hermanos. Podemos respirar, podemos sentir, oler, ver, escuchar, percibir y tantas cosas más a través de la gracia de Dios. Además de su gracia, algo que no merecemos nos colma con su misericordia. Es decir, que Dios no nos ha dado lo que cada uno de nosotros merecemos. ¿Por qué? Porque su gran amor perdura para siempre. No merecemos su perdón, hermanos, pero lo hemos recibido. No merecemos la vida eterna, pero Él desea dárnosla. No merecemos que Él escuche nuestras oraciones y sin embargo vemos la respuesta ahí con quienes van sanando. Él nos escucha. No merecemos su tierna mirada, pero Él ha puesto sus ojos en ustedes y en mí. No merecemos su ayuda, pero Él extiende su mano hacia cada uno de nosotros, aunque estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de aflicción. Él continúa siendo bueno, pues nos ha dado la vida. Conocemos sus promesas, nos llena de su gracia y continúa obrando en nuestra existencia. Él nunca se aleja, nunca se aparta de nosotros. Si nosotros nos alejamos, Él estará siempre atento a nuestro regreso por la sencilla razón de que Él es bueno siempre y su gran amor perdura para siempre. Alabemos a Dios porque Él es Dios. Cada mañana, allá donde residimos, escucho el cantar de unos pajaritos, alabando y cantando a Dios por un nuevo despertar. Me levanto y me arrodillo para imitar ese gesto de gratitud y bondad de esos pequeños seres de la creación, dando de igual manera mi agradecimiento a Dios en oración, para partir luego a mi caminata del día. Después de mi rutina me tomo mi tiempo para leer las Escrituras y meditar por medio de la creación
y de mi lectura en lo grande y bueno de nuestro Dios. Por lo mismo alabo su nombre y le agradezco su gracia y su misericordia para conmigo. Nuestra relación con Dios va a cambiar, hermanos, en tanto cada uno de nosotros le alabemos y pasemos tiempo con Él en privado, expresándole cuánto le amamos. Dejemos nuestras malas actitudes, nuestras quejas por un lado, recordando las maravillas suyas, no solamente con el pueblo de Israel, sino en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Hermanos, alabemos a Dios porque Él es Dios. No hay otro como Él, santo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, creador, juez, protector, perdonador y nuestro Salvador. Vayamos a Isaías, por favor. Busquemos en Isaías 45. Le decía Isaías 45, por favor. 45, vamos a leer ahí en Isaías del versículo 21, la parte B y el 22, para comprobar lo que les acabo de decir. Dios es Dios, por lo tanto merece nuestra alabanza. Dice Isaías 45, 21, parte B y 22, dice así: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muchas personas son influenciadas por Satanás para que no piensen acerca de lo bueno que es Dios. Incluso dentro de la iglesia alguien podría decir lo mismo porque ha perdido un cónyuge, un hijo, su salud no está del todo bien. Quizás su matrimonio ha sido disuelto o se encuentra a punto de terminar. Dios no es bueno porque nuestros hijos no son obedientes a nuestras órdenes. Con todo ello, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo Dios de dioses y Señor de señores. Por eso merece nuestra alabanza. Alabemos a Dios porque Él hace maravillas. Leamos ahora las grandes maravillas que hace nuestro Dios, omitiendo siempre en cada oración el texto, porque para siempre es su misericordia. Vuelvan al Salmo 136. Vamos a leer ahora, omitiendo esta oración, los versículos del 4 al 9. Van a ver cómo se va amarrando cada frase una con la otra, para darle sentido a todo el texto. Volvamos al Salmo 136, ahora vamos a leer los versos del 4 al 9. Dice así: al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia y su gran amor perdura para siempre. ¿Será que nos hemos puesto a pensar que si la tierra estuviera unos cuantos kilómetros más cerca o más lejos del sol, qué pasaría, hermanos? Seguramente nos quemaríamos o nos moriríamos de frío en poco tiempo. ¿Se dan cuenta que Dios es perfecto en sabiduría? Es el supremo creador y por tal razón merece nuestra alabanza. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que los cielos y el firmamento cuentan que Dios es Dios, y esa es la razón por la cual, siendo nosotros su obra maestra, debemos honrarlo, debemos alabarle y debemos darle gloria. Vayamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 4, por favor.
Apocalipsis 4. Busquemos ahí los versículos del 9 al 11, por favor. Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu buena voluntad existen y fueron creadas. En todo momento podemos advertir que hay seres espirituales alabando a Dios allá en el tercer cielo. A Él se le debe adorar para siempre, porque Él es nuestro Creador y seguirá creando en un futuro. Durante el milenio, la tierra y todo lo creado será nuevamente transformada a como fue en un principio, cuando no existía la maldad y se decía que todo era bueno en gran manera, para luego, en un futuro, continuar con la creación a través de un cielo nuevo sobre una tierra nueva, en la cual la nueva Jerusalén será la sede del universo, y ahí estará Dios. Ahí estará Dios Padre con nosotros, con ustedes y conmigo para siempre. Para siempre le serviremos, hermanos. Viviremos para Él, adorándole y alabándole por toda la eternidad. Por lo tanto, siempre que miremos la luna, las estrellas y todo lo creado por nuestro buen Dios, recordemos su maravillosa misericordia, la cual es infinitamente mayor que cualquier optimismo nuestro, que siendo seres humanos nos esforzamos por alcanzar en nuestra lucha diaria un objetivo espiritual, no importando, hermanos, nuestra situación económica, nuestra situación con la salud, etcétera, etcétera. También adoremos a Dios, porque Él nos ha redimido. A través de las Escrituras podemos advertir la redención del pueblo de Israel, o su liberación de la esclavitud en Egipto, y por medio del maravilloso milagro en el Mar Rojo, su liberación del pecado, de la cual nunca debería haberse olvidado. A ustedes y a mí, Dios nos ha redimido de igual manera del pecado, y nos insta también a salir del Egipto espiritual, de la Babilonia moderna, para darnos nuestra salvación o nuestra herencia eterna. La salida del pueblo de Israel de Egipto y cruzar el Mar Rojo es un tipo y figura de lo que Dios está realizando con cada uno de nosotros. Dice la Escritura que escuchó Dios el clamor de aquel pueblo y recordó a través de aquel clamor su pacto hecho con Abraham para propiciar aquella liberación. Tal como escuchó el clamor de aquel pueblo buscando su liberación de la esclavitud en Egipto, Dios aún escucha los gemidos o el clamor de cada uno de nosotros que estamos luchando, hermanos, por liberarnos del pecado. Vayamos nuevamente, volvamos al Salmo 136, por favor. Leamos esta parte ahí, Salmo 136, ahora los versos del 10 al 22, para comprobar que Dios debemos adorarle porque Él nos ha redimido. Vayamos allá, por favor, Salmo 136, versículos del 10 al 22, vamos a leer. De la misma manera en que lo estamos haciendo, en la última frase yo repito, para siempre es su misericordia. Leámoslo, dice así, del 10 al 22 dice, porque para siempre, dice así, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y extendido, al que dividió a
al mar Rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia y su gran amor perdura para siempre. Hermanos, nuestros nombres se encuentran escritos en el libro de la vida, y por ello debemos alabar a Dios por su misericordia hacia cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en el pecado, y nos dio vida juntamente con Cristo por su infinita gracia, la cual nos conduce a nuestra salvación. Si quieren, dejan una ceñita ahí en el Salmo, y vayamos ahora a Efesios 2, por favor. Les decía Efesios 2. Efesios 2, ahí vamos a buscar los versículos del 5 al 7, por favor. Les decía Efesios 2, 5 al 7, por favor. Dice ahí: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pregunto entonces, ¿estamos ustedes y yo apáticos, indiferentes, necesitados de amor porque quizá nos hemos acostumbrado a lo que Dios ha hecho por nosotros? Alabemos a Dios, hermanos, porque Él es bueno, porque Él es Dios, Señor de señores, porque es Creador y porque es nuestro Redentor. Seguramente David, al escribir este salmo, tuvo la intención de que tanto el pueblo de Israel como cada uno de nosotros los cristianos entendiéramos que nuestro Dios es el único digno de toda alabanza y que cada uno de nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Que ocupemos nuestro tiempo cantándole, con la música especial, por ejemplo, comunicándonos con Él, inclinando nuestro corazón y con gratitud apreciemos su misericordia hacia su creación, de la cual formamos parte cada uno de nosotros. Este salmo fue cantado por el pueblo de Israel después de la oración del rey Salomón al realizar la dedicación del templo, luego de haber finalizado su construcción, según consta en 2 de Crónicas 7:3. Vayamos allá, por favor. Se decía 2 de Crónicas 7:3. Segunda de Crónicas, búsquenlo por favor, 2 de Crónicas 7:3. Segunda de Crónicas 7:3 vamos a leer. Ahí en su casa ustedes pueden, al estudiar, pueden leer desde el capítulo 6, donde dice dedicación del templo, para comprender bien esto. Dice 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Eterno sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Eterno diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Debemos entonces adorar y alabar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia y situación, hermanos.
Aún en momentos no gratos para nosotros, debemos depositar en Él toda nuestra confianza, a sabiendas de que por medio de su gracia y su misericordia, siempre su deseo es el bien para sus hijos. La alabanza a Dios mueve a Dios, hermanos. Mueve a Dios a levantarnos cuando nos sentimos caídos. Mueve a Dios a animarnos en momentos de tristeza y frustración. El libro de los Salmos es un libro de alabanza a Dios. Debemos alabarle porque Él es bueno, es fiel y cumple sus promesas. Podemos leer en el libro de Salmos que del Salmo 120 al 134 llevan el título Cántico Gradual. Según comentaristas, estos 15 salmos los cantaba el pueblo de Israel para alabar a Dios en sus subidas hacia Jerusalén a celebrar las fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Somos cada uno de ustedes y yo parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual, y ahí la importancia por la cual debemos de alabar a Dios. Salmo 100, por favor. Busquemos en el Salmo 100, los versículos 4 al 5, por favor. Les decía, Salmo 100. En el Salmo 100, los versículos 4 al 5, por favor. 100, 4 al 5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Eterno es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios, hermanos, derramó su misericordia en un pueblo por demás insignificante, pero que vendría a ser la sombra de algo mucho mayor en un futuro acá en nuestra tierra, lo cual vendrá a confirmar que para siempre es su misericordia. Que para siempre la misericordia de nuestro buen Dios, al redimir al pueblo de Israel. En el Salmo 130, búsquenlo por favor, ahí en el Salmo cerquita donde están, Salmo 130, versículos del 7 al 8, por favor. Les decía Salmo 130, versículos del 7 al 8. Dice ahí en el Salmo 130, dice: espera Israel al Eterno, porque en el Eterno hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios no solamente está pendiente del pueblo de Israel, sino de todo ser humano, pero en un debido orden, por supuesto, porque para siempre es su misericordia. Dios por el momento sigue pensando en ustedes y en mí, mis hermanos. Redimiendo a su pueblo nos viene a dar testimonio a nosotros de que también es su deseo rescatarnos del pecado, tal como lo hizo al rescatar del cautiverio en Egipto a su pueblo escogido. La redención del pueblo de Israel es un hecho y la Biblia nos lo comprueba, como también la redención de todo ser viviente. Vayamos a Isaías, por favor, en el capítulo 44, para comprobar lo que estoy diciendo. Isaías 44, por favor. Isaías 44, los versículos del 21 al 24, parte A. En Isaías 44, 21, 24, parte A, dice así: acuérdate estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque el Eterno lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza.
bosque y todo árbol que en él está, porque el Eterno redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice el Eterno tu Redentor, que te formó desde el vientre. Vayamos hasta el final de la Escritura, por favor, en Apocalipsis ahora. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Busquen Apocalipsis 5 y vamos a buscar en el capítulo 5 los versículos del 9 al 10. Sí, Apocalipsis 5, los versículos 9 al 10, por favor. Dice ahí dice en Apocalipsis 5, 9, 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Continuando con nuestras razones para alabar y darle gloria a Dios. Alabemos a Dios porque Él, hermanos, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Alabemos a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Dios, hermanos, es el pastor por excelencia, el pastor de pastores que nunca nos va a fallar. Nuestras congregaciones están regidas por pastores humanos y como tales pueden fallarnos, pueden decepcionarnos porque no nos sentimos atendidos, pero recordemos, hermanos, que esto también es recíproco. Sin embargo, existe un pastor que siempre está atento a ustedes y a mí, que todo el tiempo está pendiente de sus ovejas y por tal razón nunca nos faltará algo. En lugar de delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Este buen pastor confortará nuestra alma por amor a su nombre. Qué bueno es Dios. Él nos pastorea, Él pelea nuestras batallas, Él cumple sus promesas, Él nos alienta, nos cuida, nos perdona, nos da la gracia que necesitamos, nos recuerda constantemente sus promesas, nos recuerda de su bondad. Qué maravilloso pastor tenemos nosotros, hermanos, los hijos de Dios. Vayamos al Salmo 136, ahora en los versículos 23 al 26. ¿Están ahí? Salmo 136, 23, dice así: Él, que es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia y su gran amor perdura para siempre. Hermanos, ningún otro Dios hace todo eso. Ningún otro Dios puede recordar ni redimirnos, mucho menos proveer de alimento y agua a todo ser viviente. Si usted que me está escuchando encuentra algún Dios que pueda hacer eso, búsquelo, sírvalo, hable de Él y de sus poderes. Pero si no lo encuentra, mejor haga todo esto con el único y verdadero Dios de Israel y de cada uno de nosotros, el único y verdadero Dios viviente. Esta era la convicción de Josué y de Elías al decirle al pueblo que buscara a otros dioses, pero si Dios era el Dios de sus vidas, que le sirvieran de todo corazón. Busquemos en Josué, por favor. Josué 24, capítulo 24. Les decía Josué, capítulo 24, versículos 14 al 15. Vamos a leer, por favor. Dice en Josué, capítulo 24, versículos 14, 15, dice de la siguiente manera: Ahora pues,
Temed al Eterno y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Vayamos ahí cerquita, Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, versículos 21 y 39, vamos a leer. Versículos 21 y 39 de Primera de Reyes 18. Les decía, Primera de Reyes 18, versículos 21 y 39. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hagámonos nosotros esa misma pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En el versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Eterno es el Dios, el Eterno es el Dios. Pueden leer la historia completa empezando en el versículo 20 hasta el 40 bajo el título Elías y los profetas de Baal. Dios, hermanos, se preocupa de nosotros. Se preocupa de nosotros durante nuestra vida física y aún después de la muerte lo sigue haciendo. Busquen Isaías 57. Vayamos a Isaías 57. Vamos a leer el versículo 18, por favor. Isaías 57. Versículo 18. Y ahí cerquita, después del versículo 18 de Isaías 57, vamos a leer en el 58, el versículo 11. Dice así, Isaías 57, 18 dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Ahora en el 58, 11, ahí cerquita dice, el Eterno te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Él seguirá siendo nuestro pastor, hermanos, y por esa razón debemos amarle, por esa razón debemos servirle, debemos honrarle y alabarle. Recordemos que la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces no podemos alabar a Dios aún estando acá dentro del lugar de reunión, porque nuestro corazón está allá afuera. Nuestro corazón está fuera de Dios. Nuestro corazón está fuera de la voluntad de Dios, porque nos encontramos acá, pero gozándonos en nuestro ser interior de los desperdicios del mundo, de todo lo que la sociedad nos ofrece, y esto nos causa incomodidad aún acá adentro. Y así, hermanos, sinceramente, no se puede alabar ni agradar a Dios. A pesar de todo, sigue siendo bueno, y su gran amor perdura para siempre. Confirmémoslo, por favor, en Miqueas. Vayamos a Miqueas 7, por favor. Miqueas 7, vamos a leer los versículos 18 al 19. A pesar de todo, vean, dice ahí, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay Dios como nuestro Dios, hermanos, que perdona todos nuestros pecados. Alabémosle. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Sin embargo, ¿saben cómo somos con Dios? Le alabamos, le honramos a nuestra manera. Decimos que no celebramos Navidad, que no somos parte de esta sociedad, pero ¿qué hacemos nosotros despiertos a la 1 de la mañana de un día 25 de diciembre o 1 de enero? Los cohetes, decimos, me despertaron, quizás sea nuestra excusa. ¿Qué hacemos celebrando convivios? El Día del Amor, que ya la sociedad lo está esperando, y costumbres quizá muy sanas y apropiadas dentro de una sociedad de la cual se nos manda salir. Así somos con Dios. Le honramos, le alabamos a nuestra manera y con nuestros gustos, pero nunca a la manera o como Dios le encanta recibir honra y alabanza. A Dios le gusta que dejemos nuestra vieja naturaleza, que vivamos una vida nueva de verdad y no a medias. Dios desea que dejemos nuestra esencia carnal, sensual, mundana y que vivamos una existencia dentro del espíritu de la ley de Dios. Una vida nueva, congruente con la vida nueva en Cristo. Vayamos a Efesios, por favor. Efesios 4. Ahí se nos instruye acerca de esto. Vayamos a Efesios 4, por favor, los versículos 17 al 18. Les decía Efesios 4, versículos 17 al 18. Dice allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y en el versículo 24 dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pueden leer desde el verso 17 al 32 para una mejor comprensión, si quieren estudiarlo después. A manera de resumen, en nuestro salmo de estudio, esto es, el Salmo 136 que leímos en su totalidad y luego por partes, aparece, como lo hemos podido comprobar, 26 veces de manera alternada la oración, porque para siempre es su misericordia, o bien en otra versión, su gran amor perdura para siempre. Quizá lo habíamos leído y no nos habíamos percatado de ello, o nos había aburrido, porque quizá leemos sin sentido, sin poner nuestra atención en lo que leemos. Sin embargo, por ahí se dice que esta oración es el asombro de Moisés, la suma de la revelación y la esperanza de todo ser humano. Y en otra tiendita de allá al lado también se encuentra escrito lo siguiente: hay muchas cosas buenas en la palabra de Dios, pero el nombre de misericordia es la palabra más dulce de toda la Escritura. Y esto hace que David la repita tantas veces en el Salmo 136 que estamos estudiando. ¿Será que ustedes y yo entendemos y apreciamos la misericordia de Dios? ¿Cuánto valoramos ustedes y yo al Dios de misericordia? A través de este salmo no solo hemos analizado cómo se alaba la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel por todas las ocasiones en que los salvó de sus enemigos. También pudimos reflexionar acerca de la manera en que las misericordias de Dios se expresaron mucho antes de la creación del mundo, dado a que todo lo que existe expresa la misericordia del Eterno. Sin embargo, donde brilla con mayor esplendor dicha misericordia es en el trato de Dios para con su pueblo,
un pueblo rebelde y contradictor, figura por demás perfecta de nuestro corazón. De esa manera y por medio de este salmo, en cada paso, tras reflexionar en cada hito de la salvación de Dios, se intercala la frase más hermosa que un cristiano pueda pronunciar con sus labios acerca de Dios, porque para siempre es su misericordia, o bien su gran amor perdura para siempre. La misericordia de Dios no tiene fin, no hay obstáculos en su camino, no hay peligro para nosotros los cristianos mientras estemos arropados por Dios. La misericordia de Dios nos rodea y existe en todas partes, a través del fuego, a través del mar. La misericordia de Dios nos guardará. La misericordia de Dios es lo que marca la diferencia entre la santidad de Dios y nosotros los pecadores, entre las bondades de Dios y las maldades nuestras, entre las dádivas de Dios y nuestra pequeña y estrechez humana. Es tan grande esta diferencia que nosotros los seres humanos deberíamos estar por siempre destituidos de toda comunicación y contacto con nuestro buen Dios. Deberíamos quedar para siempre atrapados, en las más densas oscuridades de nuestros pecados, que nuestros pecados nos hacen merecedores. Sin embargo, lo que hace posible que Dios se acerque, que busque al ser humano, que provea para nosotros una salvación eterna, que perdone una y otra vez nuestros pecados, siempre y cuando, por supuesto, los confesemos, que nos corrija y nos discipline, que nos permita ir perfeccionándonos y que finalmente podamos habitar en luz para poder verle a sus ojos y ser parte de su familia por la eternidad, nos es dado porque para siempre es su misericordia, o porque su gran amor perdura para siempre. Ahí cerquita, en el Salmo 103, por favor. Creo que ya lo leímos, sí. Es donde dice, 103, 10, 11, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sí, hermanos, cada uno de nosotros si nos conociéramos un poquito más a nosotros mismos, siendo conscientes de nuestras debilidades, de nuestros malos hábitos, de nuestras malas costumbres, de los frutos de la carne aferrados a nuestra naturaleza humana, qué tan testarudos somos, qué tan autosuficientes, qué tan rebeldes e iracundos, qué tanta necesidad tenemos o cuánto nos faltan los frutos del Espíritu en nuestra convicción espiritual, conoceríamos y apreciaríamos mejor las misericordias de Dios expresadas cada día en nuestra existencia y sin siquiera darnos cuenta de ello. Sinceramente y sin temor a equivocarme, puedo asegurarles que nuestra ingenua inconsciencia y nuestra consecuente ingratitud son una demostración mucho mayor de las misericordias de Dios para ustedes que me escuchan y para mí. En conclusión, pueblo del Dios viviente, nuestro buen Dios, a quien ustedes y yo adoramos, debemos alabar y darle gloria, es un Dios bueno, es un Dios de dioses y Señor de señores, que no solamente nos ha dejado su creación como testimonio de su majestuosidad y su soberanía, sino que por medio del testimonio de su misericordia, al darle libertad al pueblo de Israel, continúa ampliándola sobre su creación misma y sobre cada uno de nosotros, deseando en su corazón cumplir la promesa de resucitarnos, tal como lo hizo con su Hijo Jesús. ¿Cómo agradecerle al Dios de los cielos su misericordia para ustedes y para mí? Nuestro mejor agradecimiento, gratitud, está en vivir nuestra vida de una manera santa y apartada para Él. Que amemos todo aquello que nos muestre su gloria. Su vida, mis hermanos, dentro del pueblo de Dios, y mi vida le pertenecen a Dios, porque nos ha alcanzado y nos ha redimido por su misericordia.
Vivamos nuestra existencia en completa armonía con Dios y su palabra, hermanos. Dejemos de ser testarudos y rebeldes, viviendo nuestra vida a nuestra manera. La vida física es como un soplo y muchos de nosotros hemos vivido más años de lo que nos faltan por vivir. Entreguémosle a Dios el resto de nuestros días. La preocupación más grande quizás en todo ser humano es pensar en la muerte física. Pero hermanos, esta llegará cuando menos lo esperamos. Ustedes y yo conocemos que si morimos en Cristo, tenemos la esperanza de una resurrección a una vida espiritual. Vayamos a 2 Corintios, por favor. Capítulo 5 en 2 Corintios. Ya estamos por terminar. Vayamos a 2 Corintios, por favor. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Luego leemos del 5 al 10. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, nuestro cuerpo, al morir físicamente, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto es, hermanos, nuestra transformación en seres espirituales por medio de una resurrección. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así, estoy leyendo los versículos del 5 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. O sea, no por apariencias, hermanos, pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ya sea, esto es, hermanos, resucitamos o somos transformados, necesitamos serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ya sea en esta vida, según, apúntenlo ahí, ya sea en esta vida, según 1 Pedro 4:17, porque el juicio empieza por la iglesia, como lo dice, o después de la resurrección, según Apocalipsis 20:11 a 13. ¿Para qué? Para que cada uno, dice ahí, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo, a través de esta escritura, está animándonos que comprendamos de una vez por todas que conforme el hombre exterior, esto es lo físico, disminuya, dado el desgaste del día a día, nuestro ser interior, o sea, nuestro espíritu, se va renovando por medio de la transformación de nuestras vidas por Jesucristo. Nadie, ningún ser humano con plena conciencia desea perder la vida, y mucho menos alguno de nosotros siendo cristianos, sino por el contrario, debemos ansiar ser revestidos de vida. En otras palabras, mis hermanos, alcanzar nuestra vida eterna en el reino de Dios. De tal manera, no debemos de cansarnos de alabar, de dar gracias, manifestar nuestro aprecio y admiración a Dios y practicar nuestra gratitud hacia Él, porque para siempre es su misericordia, o bien por su gran amor que perdura para siempre. Feliz término de sábado, hermanos.